intents de formatura de audiencias. Vale. Audiencias maduras, ¿eh? El 98% del chat se va de aquí. Ojo. Future Game Show, powered by Mana. A ver qué presentan. Everybody. Hola. I'm Doug Cockle, though you might know me best from Doug CD Cockle. Projekt Red's beloved Witcher trilogy. Es la voz de where I Witcher, voice o sea, de Geraldo. the original bath-taking monster slayer, Geralt of Rivia. Now we've got a great show for you today, but I'm not hosting it alone. Ojo. Oh no. Ah, lo No, I'd like hostea to él. introduce you to somebody who's been with Va a Geralt hostear through thick él and y thin, Jennifer. from mountains high to valleys low, and the occasional thatched roof. Of course, I'm referring to the incomparable, gravity-defying Roach. Wait a second, you thought that you were hosting a video game showcase with a horse? I was a little confused when they sent me the brief, but this actually makes a lot more sense. Lovely to see you again, Denise. Hello everyone, my name is Denise Goff, and I voice the Denise powerful Goff. sorceress Yennefer or Vengerberg in The Witcher 3. But today, this is the Future Games Show, powered by Mana. And we're going to treat you to over an hour of exclusive trailers for upcoming video games. Now, you'll be able to find and wishlist all of the games Una from hora today's show on the Future de Games trailers Show exclusivos. Esto puede estar and you bien, can ¿eh? head on over to gamesradar.com. Tiene pinta de estar to learn mejor more montado about que el otro que hemos Kick visto. things off with our first world premiere, shall we? World Premiere. ¡Ojo! Esta gente sabe hipear, sabe hipear. World Premiere. ¡Ojo! Matrix. No. Team Ranger, ¿esto qué es? Parece Matrix, ¿eh? Parece la escena de Matrix 3. Tienes que aguantar oleadas de monstruos o algo así parece. Oye, la calidad está un poco que lo que, ¿no? Si encontráis algún stream con mejor calidad, por favor, pasármelo. ¿Cómo? Ah, es un RTS que mezcla... O sea, un shooter que mezcla cosas con RTS. Outpost. Adelante el directo. That was Outpost, which is a working title. Wishlist it already, as it's coming soon to PC. Estamos viajando en el tiempo. Agarraos. Vale. Ojo, horror. Terror, se viene. Peggy 18. There's an old saying about this place called hell where bad people go to after they're dead, after they die. But the worst part about hell is not the flames, it's the hopelessness. ¿En Twitch se ve mejor? Pasarme el link, mod, si encontráis el canal de Twitch de Future Game Show, porfa. Is the part of hell that a person in depression really takes. ¿Visaje 2? Joder, se parece un huevo al visaje, no me jodas. Gráficamente y todo. No, el PT ni de coña. No es el juego en el que está trabajando Kojima, seguramente. No lo hubiese presentado aquí. Hoy que lo presente mañana, la Xbox, y que sea exclusivo. Eso sería... Buf. Ostritas. ¡Hala! Las físicas de esa tela. Ni de coña esto es in-game. Ni de coña. Ni de puta coña, chaval. Qué bien hecho está. Yo creo que sí que es in-game, ¿eh? Luto. ¿Luto?
Hostitas. ¿Es un juego español? Luto is coming to PlayStation and Luto. PC in 2022. 2022, ojo, nice. Now here's Inflection Games' Aaron Flynn to tell you more about the studio's debut game, Nightingale. Nightingale, este es el Elden Duty. Elden Duty. El que vimos el primer día. Pero va a haber cosas nuevas, creo. Hello, I'm Aaron Flynn, CEO of Inflection Games, the developer of Nightingale, a shared world survival crafting game set Voy a in a buscar rich Gaslamp fantasy esto en universe. Twitch un segundo. You may have seen our latest gameplay trailer during Summer Game Fest Live this week. In that footage, we revealed ¡Ande, the Realm Marian! Card Muchas gracias, system, Jesús. a key mechanic Un in our abrazo, game tío. that allows players to access the Portal Network and explore the magical Fey realms. We wanted to take this opportunity today Ande. to walk you through how the system works in a little bit more detail. As a Realm Walker, stranded in a mysterious and deadly new world, the Realm Cards are a way to access other realms. Players craft Realm Cards using magical materials they find in the environment. Posible que And se vea those mejor cards are en then Twitch, used to ¿eh? activate Creo que sí. portals Vamos a verlo en Twitch, chicos. that determine different elements of the realm that players connect to. Sí, sí, se Whether ve that's mucho new mejor. environments, the types of creatures, weather patterns, or how rich in a particular resource a realm Gracias, might be. Galita. Players can combine multiple cards, expanding the possibilities of each new destination. In creating the Realm Card system, we not only wanted to offer a way for players to discover everything that the realms have to offer, but also empower players with the ability to influence and Tiene control graficazos, the ¿eh? nature of the realms that they explore. This, paired with a sophisticated Dios, cómo procedural se le mueve la generation grasa, ¿lo system, habéis visto? makes the possibilities for adventure across the Fey realms almost limitless. We love the choice this offers players, and no shortage of combinations to experiment with and learn. Will you find a realm overrun with dangerous creatures? Or a tranquil place where you can catch your breath? Will it be filled with abundant natural resources? Or will it be dark and battered by storms where a lantern is your only source of light? We're so excited to see how players explore Tío, all the me llama mucho la possibilities that atención este Realm Cards juego, have ¿eh? Al to principio offer, decía and what que lo que, incredible new pero... destinations they may unlock on their journey. We hope this becomes a gateway for players to discover endless adventures within the world of Nightingale. Thank you for your time. For more information on Realm Que Cards, esto de que head puedas to construirte playnightingale.com. una civilización así como avanzada y que no sea ya solo unas casitas de madera típico, plan como de Forest y cosas así, mola un huevo, ¿sabes? Tiene buena pinta, la verdad. Elden Duty. No pone cuándo va a salir, ¿no? Terrible. Proof that you should never trust portals. Nightingale is coming to PC early access in Q4 2022. Early Access, world lo van a sacar ya en premiere 2022, time. nice. Here's the next game from the team that brought you the No es el delightful Elden co-op Duty, ya. puzzler Fogs. Lo he pensado, en plan, el trailer que vimos era distinto el otro día. Ojo. ¡Hala! ¡Eh! No jodas, todo esto parece divertido de cojones. ¡Hala, hala, hala, hala! Tú, si el gameplay está currado y te da una buena sensación de velocidad, puede estar guapo este juego, ¿eh? El estilo artístico de los personajes es un poco que lo que, pero... Tray Razors. That was Tray Racers, which is coming to PC and Nintendo Switch in 2023. Next up, we have an update from our friends at Quali about their growing lineup of PC and console games. Let's see what they've got. Surf en Bolivia, ok. Product not yet rated. ¿Cuál? Wild Mender 2023. A ver. Minecraft 2.
Mismo de antes, pero con mejores gráficos. Nah. What the fuck? Ah, vale, que son varios juegos, digo. ¿Qué ha pasado aquí? Tío, ya no hacen Blade and Souls. No, Blade and Souls no, ¿cómo se llamaba? Blade and Swords, no. ¿Cómo se llamaba el juego de luchas que se basaba solo en luchas con espadas? O sea, que todos los personajes llevaban espadas. ¿Cómo se llama ese juego? Soul Calibur, eso, Soul Calibur. Ya no hace ninguno, tío. Escote. ¿Se llama Escote el juego, en serio? Abuga. Robit. ¿Qué vale? That was your first look at Wildbender and RoboBeat. Allá solo con lo que han enseñado ahora, ya mil veces mejor que la anterior conferencia fue. O sea, está siendo. Ojo. La voz, tío, qué guapa. De Geraldo. Mañana va a ser brutal, sí. Mañana puede ser un gran día. Otro Souls. Souls-like. Ojo. Damn. ¿Eso era un parry? Me recuerda un poco al Dark Souls este que sacaron en plan con robots. No me acuerdo cómo se llama. En plan, estéticamente hablando, digo, no de gameplay. The Surge. Se llama así, el que como que tenías una columna vertebral o algo así robótico. Morbius game. Oh! More amazingly, that was the work of just one developer. Morbid Metal is coming soon to PC. You know, Doug, I think golf is just too relaxing these days. It's like tee up, hit it onto the green, get a hole in one, all that jazz. It's just too easy. I think I have the perfect solution for you. Rocket League 2. Involves disco balls and flying Ojo. cars. Coches voladores y pelotas. Espera, ¿esto qué es? Loco. Tiene que ser Rocket League, no me jodas. What the fuck? 8 jugadores corren hacia el agujero. Es como un mezclan Rocket League con Mario Kart y con minigolf. Puede estar chulo esto, puede estar chido. Fuera de coñas parece... Ojo. Tiene pinta de que te hace falta skill, para meter... Para meterla en el agujero. En el hoyo. Pero ya, o sea... Ya que lo han copiado, espero que hayan copiado bien el gameplay entonces del Rocket League. Porque si no, la gente que juega a Rocket League y juega esto... Como el vuelo sea distinto...
Va a parecer muy raro, ¿eh? Va a ser muy raro jugarlo. Hostia, el 11 de junio. ¡Ah! Beta 2, ahora en vivo. That was Turbo Golf Racing, Ahora lo descargamos, which is ¿eh? launching into early access on August 4th. Recordádmelo. There's also a demo available right now on Steam and Xbox, so be sure to check it out after the show. Vale. Ahora lo jugamos. Do you Qué ever feel fuerte. like you're being watched, Doug? I mean, we are on a live stream. Steam y, right y now. PC. O sea, I just Steam feel y like my Xbox. whole life is being directed. I wouldn't worry about it. Cue the sun. I mean, run the trailer. A ver. Now in its 55th season, American Arcadia. Broadcast live 24 hours a day. Esto ya lo vimos. 7 days Arcadia. a week on Arcadia 2. every digital Esto lo enseñaron el platform. primer día. Trevor Hills. Este es español, este juego. Welcome to INAX Gemini Towers. You've been working with us for 9 years. Welcome to Arcadia, a very futuristic city where all its citizens enjoy Verónica Rodríguez, ya ves. luxury and comfort, unaware Sí, that parece they are being española, ¿eh? broadcast live 24/7. Arcadia is not an ordinary city, but the most watched media phenomenon on the planet, where a drop in popularity comes at the highest Gusto, cost. just for you. Death. What? Gus is dead. Este era como un rollo Hotline Miami con parkour o algo así, En ¿no? American Arcadia tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un Anda, lado, Álvaro. tenemos el side-scroller, el 2,5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado, tenemos la jugabilidad en primera persona. Con un No, tono mexicano no es, este es más madrileño que que mis nos lleva a tetas, te lo digo ya. experimentar mecánicas de exploración, Se nota. sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure the right video Alex is V13. uploaded to the right camera. We tell the story of two characters. One of them is living inside the Arcadia, that is a city where everything is perfect, but it's just a lie. Trevor is just an average person living a mundane life, but the problem is, since he's living inside a TV show, that is not interesting for the audience. Vive dentro de un show de televisión, en plan rollo show de Are Truman. not working, and the TV show Creo que es lo que he just wants to entendido. take rid of him. So when Ah, he y la cadena de realizes televisión se quiere deshacer de it's él not porque alive, no da visitas. his life No, changes totally. no da That's the audiencia, moment when terrible. he is going to escape. Sal de ahí, hermano, sal de ahí. Tranquilo que si haces streams y tienes 1000 personas tendrás más audiencia que la televisión. Resultará A ver. evocador. Nos gusta crear mundos sorprendentes, que sean visualmente atractivos y, como he dicho, sobre todo evocadores. Y además nos gusta darles una vuelta de tuerca. Y en este caso hemos elegido una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años 70. Los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario, representan esta versión utópica y bastante kitsch de una ciudad de los años 70. Kitsch. What we want to tell is that you don't need to live just for getting likes on Instagram or the social networks. Just do the things that make you happy, and you don't need to care about what the others think. Control Ole, subject on the run buen on mensaje. camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Thanks to Out of the Blue Games for that exclusive insight into the dark side of reality TV in American Arcadia, which is coming soon. Now, if you've ever wondered what life was like for Optimus Prime before he got famous, then our next trailer has all the answers. La vida de Optimus Prime antes de que fuera famoso. ¿Cómo? ¿Qué va a ser? ¿Un simulador de camionero o qué? Sí, definitivamente sí. Drive. Ah, bueno, en este por lo menos podéis rellenar la gasolina manualmente. Maximus está babeando seguramente, sí. Maximus ahora mismo está aplaudiendo con las orejas por este juego. Alaskan Truck Simulator. Via Trucker, nota truck.
Ah, le What's está up, Doug? tirando pullas My al bad, Truck I was Simulator. just booking a trip to Alaska. Free gas. We're pleased to announce that a demo for Alaskan Truck Simulator is out now, and the game is coming to PC and consoles in Q4 2022. 2022, Hello, vale. everybody. I'm Doug Cockle, though you may know me Doug best from CD Cockle. Projekt Red's beloved Witcher trilogy. Wait, why are we back at the start? Oh, I've just been playing with this weird device that the developers of our next game sent me. Want me to press this other button and see what it does? No. Let's just roll ¿Para qué the es esto? trailer. Tiene buena pinta, gráficamente. Hablando. Uah. Coño. What the fuck? That's sorted. Anything else? Warning. The current temperature of Earth is approaching Half-Life 100 3 million confirmado. degrees Celsius. Oh, great. Puzzles are the most efficient way of generating entropy energy. As an Entropy Center employee, the continued existence of this station and Earth depends on your energy generation. No, más como el Portal. Pero no es el Portal, gente. Aquí no. No creo que presentaran un Portal aquí. Ni de coña. All analysis conclude that you have most likely survived. Thanks, Astra. Okay, so solve puzzle, brain hurts, generate energy. Qué guay eso, ¿eh? Lo que se Wonder. reconstruyan los estropicios, mola. Las físicas están guapas, ¿eh? ¡Wow! Ah, no está mal, se ve bien, ¿eh? Se ve bien esta vaina. That was the Entropy 2022. Center, which is coming to PC and consoles in 2022. PC y consolas. Not bad. Next up, we've got a special presentation from some incredible Ukrainian developers. Juegos Games de development Ucrania. can be challenging at the best of times, and with the ongoing conflict, we wanted to highlight and celebrate the incredible work they continue to do. Let's take a look. On February 24 at 5 am, our cities were bombed. The war drastically changed game development. During the first months of war, the work on the game was mostly stopped. We sleep in shifts, and regular air raid alerts have made us move to our apartment's hallway pretty much permanently. My teammates Ruslan and Ksu have spent a week inside Kharkiv metro, covering from never-ending airstrikes, and had to reach the city railway station by underground tunnels to evacuate. Estos son solo uno de los ucranianos developers que siguen trabajando en los juegos, ponía. Indie duo based in Kiev, Ukraine. Our current project is a peaceful puzzle adventure called Puzzles for Clef. The story's premise is quite simple. Following an invitation from her sister, a young bunny girl named Clef travels to the Sky Island of their ancestors to participate in a huge treasure hunt. But of course there would be some interesting twists for those willing to dig deeper. Gameplay-wise, you'll get to explore the island with tons of secrets all over the place, solve a variety of puzzles, Hollow Knight, pero con una furra. From time to time you'll also need to learn and play some special melodies that influence the world around you. We would really appreciate it if you follow De enseñar el Hollow Knight yo creo que lo van a enseñar mañana, ¿eh? En la Xbox. Y va a ser exclusivo de Game Pass. Y de Steam. Also join us on our Discord server. Alexis me está llamando. Enjoy talking to our fellow gamers. Hi. Dime. My name is Vitaly, and I represent Marvel Collective. Together, we are working on Zero Losses, a short, open-world driving game with horror elements and hollow atmosphere. Zero Losses is our inevitable reaction to the events surrounding us. While most games about war focus on action and combat, we wanted to bring a different perspective, filled with oppressive, dark atmosphere,
showcasing the unsettling aftermath of the modern warfare. You can follow us on Twitter and YouTube. Look for Marvel Collective. Hi everyone, I'm Marginal Act and I'm working on This Rain Will Never End. This Rain Will Never End is a noir adventure detective point-and-click game about a cat detective who tries to solve the murder of ex-mayor of the Sunny City and also tries to solve the mystery of never-ending downpour. You can subscribe to my social networks, Twitter, Instagram. Also, you can wishlist This Rain Will Never End. Thank you very much. Glory to Ukraine. Hello world, my name is Andriy Bychkovsky. I'm indie game developer originally from Kyiv. Together with a small team, I'm working on a turn-based Mars colony city builder called Farlanders. In my games, I'm always trying to make some unique mechanics to stand out. Except for colony building, the core mechanic in the game is terraforming. Also, in the game you can learn new technologies, trade with other colonies, and explore underground caves. So to summarize, if Farlanders seems like your cup of tea, wishlist it on Steam, or try out Farlanders Prologue, which is already available for free. Hi, my name is Albert Konyer. I am the developer of the indie game Through the Nightmares. Through the Nightmares is a hardcore platformer about Sandman that travels in the mysterious and frightening world of the children's nightmares. The player will have to overcome all children's fears and fight with the almighty god of dreams, Morpheus. If you want to support us, visit our Steam page, add the game to your wishlist, play the demo, and give us your feedback in any possible way. Head on over to GamesRadar.com for more information on our Games for Ukraine presentation and a list of charities that would welcome your support. If you like the animation series Gravity Falls or Over the Garden Wall, you're going to love our next game. Lost in Play is a puzzle adventure that follows two siblings lost in their own ¿Qué tal habéis visto imagination. los jueguitos? Esto parece Cartoon Network. A lo mejor se viene luego a la Ivy, a mi casa. Es lo único que puedo decir. ¿Por qué Máximo me ha escrito un mensaje? No sé qué. Coño, perdón, que está altísimo esto. Había bajado el volumen de los cascos, pero no el... Había subido el del stream. Esto. Pensaba que eran los de Rick and Morty, tío, los de la temporada esta de... Cuando van al planeta que es como Mad Max, pero no. Lost in Play lands on PC and Nintendo Lost in Switch Play. on August 10th, 2022. You know what? We're approaching the midpoint of the show, and I could kill for a nice, refreshing drink. Is there any Redanian lager lying around? Spoken like a Simulador true de cocina, witcher. ojo. We don't have any real beer, but this Puede next ser, ¿eh? trailer is sure to quench your thirst. Vale, Galita, luego me lo pasas. Gracias. Beer. Ah, es de hacer cerveza. Un simulador de crear cerveza. Pog Crazy. Puede estar guapo, Castelmoat. Brew your dream beer. Haz tu cerveza perfecta, tío. Pero da rabia hacerla y después no poder probarla, macho. Sé creativo en el modo free play. Parecía chocolate. ¿Sabes lo que me intentaría yo hacer en este juego? Una michelada. La cerveza, la michelada para mí me parece goz, aunque es súper fácil de hacer en teoría, pero... I think that's done the trick. No a Brewmaster mucha is gente coming le to gusta la PC and michelada y a consoles mí me in flipa. Si vais a un 2022 mexicano, with a pedid demo michelada, hacerme available caso. right now on Steam. Next, let's check out an exclusive trailer for Bramble, the Mountain King. Bramble. A puzzle platformer heavily El inspired rey by Nordic hámster. folklore.
Hello everyone, my name is Eleanor and I'm the lead artist at Dimfrost Studio. Contiene descripciones de bullying y abuso físico. What? That you'll meet on your journey in Bramble ¡Hola, the Mountain tú King, qué mal a rollo! grim adventure based on dark Nordic fables. Necken is just one of our favorite creatures from Nordic folklore, found in cautionary Folclore tales nórdico, meant to scare Lo he children hecho yo este from going juego. too close to the water. Tú qué puto In mal rollo, no me Bramble, jodas. Necken is a lonely creature, living in a lake, luring people with his music so enchantedly that they would drown. In his past SNK? life, he was just a simple man who loved playing his violin. Unfortunately, the village didn't appreciate his talent, and people would frequently bully him. The only soul that didn't was a girl that Necken fell in love with. Todo el mundo le hacía bullying, pero esta chica One no. day, the bullying and beating became so severe El that bullying se hizo Necken's tan anger fuerte que finally overtook him. la He marched rabia into de the ese bicho village, playing le forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn absorbió. down. They eventually died, leaving Eventualmente behind murieron, shuffling corpses still trying dejando to atrás dance cuerpos, to Necken's intentando melodies. bailar a His love wasn't las spared baladas death de either. no sé qué. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, luring people with his deadly music. Necken is What just the one of the fuck? creatures you'll Tú qué meet puto in mal rollo, Bramble no me the Mountain jodas. King. You will meet many more, both big and small, Claro, good al and ser evil on your folclore journey nórdico throughout habrá the trolls beautiful también. yet deadly world of Bramble. Bramble Dios. the Mountain King is coming soon to PC and consoles. Be sure Oye, to qué add Bramble pintaza. to your wishlist. Thank you for watching. Es como un Little Nightmares, pero basado en el folclore nórdico. Qué guay. When I see one. Bramble the Mountain King Bramble, is coming soon to el rey de PC la and montaña. consoles. Qué guapo. Okay, now I'm no mobster, but I've got También el enough diseño del of it to personaje, a lo mejor no me ha gustado refuse mucho el in the personaje que tú form llevas, ¿sabes? El of resto a me ha parecido world god. premiere. World Premiere. A ver. Brave Lamb. Cabra valiente. Divided into people with money and those who want to get it at any cost. El mundo siempre ha estado dividido entre la gente que tiene dinero y la gente que quiere más. A cualquier precio. Fight on one side or the other. GTA 6. Heroes or villains. Perhaps the right choices can be written on the pages of Payday? one story or another. Nah, ni de coña es Payday. The best way to get rich is Mafia nuevo, ni de coña. to get remembered. Each single struggle will be the fight for your life as enemy of the state. Baiteados. El gameplay era desde Enemy of arriba, the State era is coming to PC con and cámara consoles cenital. in 2024. Parecía otra cosa, pero no. Now, we've had so many amazing trailers, but I think it's time for a break. Tea? Coffee? Ale? Dicen que se van a hacer una pausa. Better than tea. You just have to follow me through one of my portals. No need to be afraid, though. We have done this before. This never ends well for me. Oh my god, where am I? It's so bright. Han ido al metaverso. What's that smell? Es el mundo NFT, chicos. And Aquí no, está. Doug, this Llevamos años is esperando the virtual y aquí show está. floor. Every booth in here has a game attached, with a demo going live after the show. Google Future Games Show Steam to find the dedicated page and try out any of the games you like the look of. Let's go. Just Podemos when you ver thought you'd had enough que of hay being un montón de tarnished demos, this dicen year, ahora, de los juegos que we've han got a presentado. fantasy RPG set in the ruins of two divine kingdoms. The Tarnishing of Juxtia features awesome boss battles, high risk, high reward combat, and a beautiful score to boot. It's also launching later this year in summer 2022. What's next, Denise? From one ruined kingdom to another, let's ver. take a look at the grimdark world of Orcs. Orcs. A blend of tower defense and deck building gameplay. Tower Orcs defense invites y players to cartitas. fortify castles and expand their territory while fighting against an onslaught of, you guessed it, Orcs. With over 300 cards and 4 factions to play with, Orcs Con is orcos. coming to PC later this year. Canecro. Over here, Canecro está we've got a temblando ya. point and click inspired by the LucasArts classics. Let's check in on A Twisted Tale.
With hand-drawn backgrounds and a catalog of comical characters, this old-school adventure will have you giggling and traveling to broken cities, riding pirate ships, deep jungles, and more. Inspired by games ¿Quién like va a jugar a Slay the eso? Spire and A día de Monster hoy, Train, ¿quién? here comes a rock and roll ¿Quién? roguelite where players use musical abilities to fend off a mosh pit of monsters. This diverse deck builder is a bona fide battle of the bands where you assemble a team of vicious virtuosos to defend against hordes Silitur, ni of Silitur demons. va a jugar a eso, ni Silitur. Reptilian Rising is a Ni de turn-based coña. tactics game where you take on a barbaric horde of lizards and futuristic robot dinosaurs. Fighters from across time are recreated in a retro miniature format, in a true homage to the tabletop style of the 1980s. Reptilian Rising features Juego al estilo de playable levels los with lots of juegos de bonus mesa de objectives. los 80, And you can 90. also challenge fellow players in online PvP to see which tactician ends up on top. Think less I am the danger and more I am the savior. Potion Permit is a cute chemist simulator from Mass Hive Media. With rich este de la pixel pinta. art and a soaring este es score, bonito. you'll gather ingredients to brew precious remedies that help the townsfolk of Moonbury. Pack your satchel because Este me llama. Potion Permit is coming to PC and console in 2022. Next up, we've got a gorgeous rhythm game set in a world where dreams and reality collide. Melatonin from Half Asleep Games pits players in a pastel world where they must unravel a narrative by engaging Pero, tío, in me lo quiero charming cortar ya. challenges No puedo comer. complemented by a bouncy, vibrant score. Next up, Ese es bonito, we've got a ¿ves? musical adventure about two best friends trying to make it in the big city. Once Upon a Jester follows Jester and Sock as they try to develop a dynamic, improvisational theater show worthy of the Royal Theatrical Spectacle. Decide your genre, listen to the crowd, and make valuable friends in this handcrafted lo-fi odyssey. A ver, gente, estos If juegos you've están ever saliendo wanted ahora to play porque es tag como in a graveyard full of ghouls, para then this darles game is for you. voz a estos pequeños Veil juegos Jail también, is pero a creepy, cute, asymmetrical ahora volverán los multiplayer game juegos from tochos. Konami. Players have 3 minutes to round up runaway humans or escape the grasp of malevolent ¿Esto ha hecho monsters, Konami? each with unique abilities. And that's a wrap on the El virtual micro, ¿qué ha show pasado? floor. Remember to head to the Future Games Show Steam ¿Qué ha pasado? page if you want to play these beauties after the show free of charge. Hola, hola. Hola. And just one final reminder that you can Google Future Games Show Steam to download all those demos after the cortó. show. Creo que puedes descargar la demo de todos los juegos que acabamos de ver. There's another world premiere on the horizon. World Premiere. Uf, este verás tú. No tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver. A ver. Peggy 18. London en el futuro. Londres en el futuro, ponía. Sale el activista. Gavin, el ex empleado. Frank, el vengador de no sé qué. Destruye a tus enemigos y resuelve la verdad. Descubre la verdad. Ah, bueno. Combate por turnos. Uf. Escapa de una pieza. Bueno, mira. Tiene su propio estilo. Team 17 no es el de... ¿De qué me suena Team 17? ¿Qué han hecho antes? That was your first look at Sunday Gold, ¿Qué which juegos is han hecho coming in antes? 2022. Our next game is coming to VR platforms, but I doubt you'll Worms. be able to keep your fancy headsets on for too long when you're Vale. playing. Tío, ¿por Let's qué take a sacaron look. Worms, tío? Sacaron un Worms Battle Royale hace un año que... ¡Ojo! ¡Hostitas! Tú, la cantidad de juegos de terror que están enseñando en este 3, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ojo! ¿Español? Han, ¿dónde estás? What the fuck? Dos juegos españoles ya, ¿eh? Escóndete. Es mi casa, pero tal vez no lo es. Julia, estás un poco seca, chiqui.
No abras. Damn. Pintaza. Pintaza. Tú, pero la cantidad de juegos... Han enseñado como 6 juegos de terror ya en todo lo que llevamos de 3. I'll pick Hide, please. De 3. Do Not Open is coming to VR platforms in fall 2022. VR platform. Now ¿Ha it's hecho time for an VR? update on Bright Memory Infinite, FYQD Studios' hectic shooter. Un shooter, a ver. Playism. According to info from the front lines, General Lin's unit has arrived at the scene. General Lin? The top dog in the city. They say that tech-wise, even we here at SRO can't hold a candle to these guys. Roger. I'll move cautiously. O sea, gráficamente este está currado, ¿eh? It's been a while, Shelia. To think we'd meet like this. Once it's all been poured out, a new world will be born. ¡Jo! ¡Damn! ¡Oh! Uy, el crosshair es un poco genge. Hay un avión ahí yendo directo al agujero negro. Shelia, respond. What happened? Shelia. Skins, poggers. Oh. Ya está, ok, ya. 10 millones de venta es mínimo. Ya solo por eso. Bright Infinite Memory. No tiene mala pinta, la verdad. No tiene mala pinta. Interesante plot. Interesante gameplay. Bright Memory Infinite is out now on PC and is coming soon to PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Ha salido ya en PC. What the fuck? Next up, we've got a gothic horror Metroidvania that looks like a pixely version of Bloodborne. Let's check it out. A ver, un Metroidvania. A ver qué tal. Se parece un poco al Blasphemous el arte. Wow, está currado, Damn. Dale. Ostritas. Eso me ha recordado al Hotline Miami, ¿eh? El 2 podías estar ahí reventándole la cabeza a uno en el suelo durante más de tiempo. Yo estoy hablando mucho del Hotline Miami últimamente, pero es porque me lo bajé en la Steam Deck y lo he estado jugando estos días. ¡Ah, hola tú! Está guapo, no me jodas. The Last Faith 2022. Ok. Me gusta. Wishlist now. The Last Faith is coming to PC and consoles in 2022. Pintaza. Now let's check in with our friends from Team 17, who have a montage of exciting upcoming games to show us. Worms. Peggy 18. Worms. O sea, tenéis un juegazo que no habéis explotado lo suficiente en los últimos años. Dimesia. Hola, pintaza. Hostia, eso se parecía mucho a la magia del Elden Ring del arco, Autopsia. Oh, ¿ese es el que jugamos de terror de...? No. Ah, sí. Sí que es.
No, pero... ¿Este es el de terror? No, no es el de terror. Es uno parecido, pero no es el de terror que jugamos nosotros. Se parecía, pero no. El otro se llamaba The Corpse, no sé qué, Factory o algo así. Eso, de Mortuary Assistance, eso era. De morgue, algo así, sí. Estos ya son anunciados. Civilization 12. Ah, no, es un simulador de trenes. Batora Lost Haven. Otoño de 2022. The Night Witch. Otoño también. Esto es bonito. Killer Frequency. Hotline Miami 3D. What the fuck es esto? Coño, no, eso era terror, ¿eh? Deja de tomar drogas. Ok. Team 17. Bueno, está bien. Queda un poquito ya de show, ¿eh? Quedan 10 minutitos. And you can read more about them on gamesradar.com. Gamesradar.com. Have you ever wondered what the bugs in your house are doing when you're out? Not really. ¿Has pensado alguna vez qué hacen los bichos en tu casa cuando estás fuera? Try complex governmental structures and organized religion. At least that's the brief I've got for Tinykin, which is up next. Chuya, muchas por las 5 subs. Muchas gracias. Tío, ¿no hemos visto un juego con el mismo estilo artístico que este hace poco? Fascinating world of Tinykin. Wow. Tinykin are extraordinary little creatures. Alone, they rarely pose a threat. But in great numbers, they are exemplary. Look, here's some now. What the fuck? Ah, the purple Tinykin. Pikmin! Un nuevo Pikmin. Extremely powerful despite their small stature. Esperen, ¿qué pasa con este? Green Tinykin. Extremely resourceful in reaching daring new heights. Stand back, unless you want a blue Tinykin to zap you with a powerful electric current. Oh, esto puede estar guay, ¿eh? ¿Es la voz de Stanley Parable? No. Se parece, pero no. Wait, what's this? Stanley Parable es más profunda. Que me ha raideado, no lo veo, tío. No lo veo en ningún sitio eso. Es toda una mentira. Es una conspiración. Esperen al raid, espera a que salga la alerta, esperen a que salga. Tinykin, 30 de agosto. Ah, este tiene buena pinta, Tinykin is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. ¿Ya está? You know when you're finished cleaning, but you realize you missed a bunch of crumbs? It's like, just when I thought I was out, they pull me back in. Yeah, it's like when the boss orders a hit and you've got to go clean it up after hours. Muchas gracias por ese hostiazo. De pito grande. Maybe this next game enorme. is for you. Estamos aquí reaccionando al E3, a la última conferencia de hoy.
Mañana se viene conferencia de Xbox y Bethesda que pueden presentar el puto futuro de los videojuegos. Se viene. 4 people sharing a table on a New Year's Eve. A plate full of troubling memories. 1990. Bob. And a bitter taste of regret. Miami Beach. 505 Games and Draw Distance are proud to present. Que tienes que limpiar. ¡Oh, qué guapo el concepto! Limpias en plan... Tienes que limpiar los cadáveres de escenas de crimen. Y tienes que... Claro, tendrás que despistar a los policías y eso. Tienes como el trabajo del señor Lobo en la peli esta. En Pulp Fiction. A story of loyalty, Lealtad. betrayal, No lealtad. and crime. Betrayal como era en español. Era... The past they share is all that stands in the Yo way conozco of más palabras en inglés que en español, tío. Soy doy asco, tío. Pero creo que es culpa de estar siempre viendo películas, series, juegos, cualquier cosa audiovisual que consumo, tío. Siempre lo hago en inglés últimamente, así que es como eso, tradición. Me olvido, tío, del español. Es terrible. Ah, so that's how you get wine out of a carpet. Serial Cleaners is launching in September on PC, Nintendo Switch, PlayStation, and Xbox. Oye, ¿qué es este pelo de mierda? Do you ever miss taking your shoes off in front of strangers and spending your life savings on a cup of coffee? And boy, do we have the simulator for you. Presumido, que no lo digo para presumir, si es que lo veo todo subtitulado y tal, pero es porque me acostumbraron desde pequeño. Pero me olvido, te lo juro, que tiene que ver, en plan, me olvido de hablar español a veces por culpa de eso, ¿sabes? Por ver series, películas en inglés, streamers en inglés, todo en inglés. Creo que arreglaría eso, bueno, aparte de consumir... El último que me leí creo que... Porque salí quitado de la película... Ni lo acabé, la verdad. El micro, ¿qué pasa con el micro? ¿Qué pasa? Repite, pero ¿qué? Cuando subes el micro... With our ones to watch montage. Keep your eyes peeled for several exciting games that are coming in the near future, and check out this awesome bespoke introduction from the team behind Inculinati. ¿Ya? Creo que sé lo que estaba pasando. Creo que uno de los gatos ha mordido el cable y si lo muevo mucho se va a la verga. Multivergasos, juegazo. Ya está, ¿se me escucha bien? Hola, 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 hola. Micrófono F. No sé lo que estaba diciendo entonces. Dim Kum. ¿En serio han puesto ese nombre, tío? ¿En serio le han puesto ese nombre? ¿Qué genio de marketing le puso ese nombre? Porque... creo que la ha cagado, Mythbusters The Game. Ah, van a hacer un juego de... Hostia, esto puede estar guapo, de cazadores de mitos, o como se llame esa serie. Instinction. ¿Han dicho algo de que iba a ser ya los últimos juegos que iban a presentar o qué? Pues son i56, seguramente, ya que solo 4 minutos, iba a durar 1 hora.
Buenas, Rubius. Did any of those games turn Viendo your esto me head? hizo Check recordar un out juego buenísimo de gamesradar.com for more plataformas. information. ¿Alguna vez jugaste de Next NES? up, we've Porque got a Sí. new game from the estaría minds Bueno, no, behind creo que nunca lo llegué a jugar. Lo he visto muchas Amanita veces, Design. pero nunca lo jugué. You'll help Felix solve playful puzzles in an avant-garde fiberboard city. We couldn't quite work out how either, but what you're about to see is actual gameplay. What the fuck es esto? La verdad, todos me parecieron veces. A ver, al principio de la conferencia sí que han enseñado ahí cosas tochas, ¿sabes? Juego de terror ese tenía buena pinta. El shooter con waifus tenía buena pinta. El Nightingale ese parece goth. Este juego parece hecho en stop motion. Phonopolis. Tenemos que jugar al Rocket League ese nuevo que han sacado, ¿eh? Lo han sacado justo hoy. That was Phonopolis, lo which jugamos. is coming soon. Now we've got a subterranean roguelike where you play as a Un lucid roguelike. dreamer in a world of endless slumber. Los roguelikes me gustan más que los Metroidvanias. A ver qué tal este. From that hideous strength. It casts a shadow as endless as the dream. Subnautica y Bioshock tuvieron un hijo. Manner of desire willed into being by the dream. Those who refuse to slake such corrupt thirst are cast into the depths to languish. Juego de Quarry, lo voy a hacer. No creo que hoy, pero lo haré. Tiene una pinta. ¿Cuánto dura el de Quarry más o menos, gente? You need only ask for what you desire to will it into being. A safe return. 9 horas solo. A better world. What? Simply Y tiene 189 finales. Lol. Why must you vex me so? a lost land requires a shepherd. What manner of shepherd are you, Wolf? Down here? The only one around. Don't sleep on being and becoming, which is Sí, 169 finales. Lo bueno de ver en plan a streamers jugar a este juego supongo que será que puedes ver como miles de finales distintos, ¿sabes? Chopped in half by mysterious forces. But he also has a court-mandated therapy robot called Alfie. Cristina en 5 horas ya, pero eso se habrá cargado a todo el mundo. Intentamos hacer speedrun la primera run. Intentamos pasárnoslo en 1 hora matando a todos los personajes. ¿Será posible? Hello, Kai. I thought you could use some company up here. Hey, ¿esto qué es? Ah. Estudios por el juego. You copy? Hey, drone. Wake up. I must Tengo una have pinta. unexpectedly powered off. Yeah, so did I do want to help in any way I can, Kai. You can help by staying out of it. Oh, get out of here! Hello? Kai? You out there? Oh, thank God. I thought I'd lost you. Was that Donovan I heard on the radio? What, you're spying on me now? Tiene pinta de ser como un Firewatch o algo así, ¿sabes? Un juego de paseo. La verdad es que el Firewatch me decepcionó bastante, ¿eh? Pensaba que iba a haber algo como paranormal y al final... Hey, Donovan. Aquí sí, ¿eh? Donovan, you copy? Oh, no. Oh, no. El ataque del dildo gigante. Arctic Awakening. No thermal vision, no lasers, no useful functions whatsoever. Can you do anything to actually help? I am happy to talk it through with you. Doug, it's your line again? Oh, sorry. I'm just canceling that trip to Alaska. That was Arctic Awakening, which is coming to Voy a cancelar PC, el viaje a Mac, and Alaska, dice consoles in 2023. el Geraldo de Rivia.
We've had a lot of fast-paced games in this showcase, but none quite as quick as our next trailer. Let's stay on track and check this one Pero no out. sacaron un Fórmula 1 hace poco, tío. ¿Qué es, el 2022? ¿O ese es el que ya jugamos? This is not a challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. Elija tu equipo. It's lights out and away we go. Ah, es un manager. I love power, Just stay in the car for a second. Sí, tiene pinta de ser. Ahora hay gente que le gusta estos juegos, ¿sabes? Yo conozco un par de gente que están viciadísimos al fútbol, al FIFA Manager y eso, ¿sabes? O sea, yo nunca le he pillado el truco a eso, pero es que no sé, mira, pero hay gente que le gusta. Si no, no lo harían estos juegos, gente, si no tuviera público. Here we go with the Azerbaijan Grand Prix. I think we should be satisfied with the step we've done, at least here. Oh no, it's a spin! El plan. Nunca he entendido la Fórmula 1. O sea, lo he entendido, pero lo que no entiendo es pay to win. Es un deporte pay to win. O sea, literal, el coche que mejor motor tenga y mejor estructura tenga, gana. No hay más, ¿no? O sea, es así, funciona así. O estoy confundido. ¿Es pay to win en la vida real? ¿No? Obviamente el conductor también tiene que ver, pero... Don't forget to tune into the PC gaming show to see the first Al fin y al cabo es como medirse la polla, ¿no? En plan, quién tiene el mejor coche y quién se ha gastado más en el mejor motor. Aunque bueno, mola, ¿sabes? Porque en la película de Rush, por ejemplo, ahí se ve en plan que llega el tío este con los dientes estos de rata y le dice que al de Ferrari cómo hacer un coche para que pese menos y que corra más, ¿sabes? Y eso mola. Pero ¿no sería más justo o más divertido que todos llevaran el mismo coche? Eso, Niki Lauda, se me olvidó el nombre. ¿No? A ver, supongo que el fútbol es igual, sí. En plan, el fútbol pagas por Cristiano Ronaldo 800.000 millones y ya es como... pay to win también, ¿sabes? Our next game is an adventure epic where you navigate a world full of tricky A ver, puzzles with un the help of your juego de robo friend. aventuras It's true that con un behind amigo every robot. main character there's a smart, talented companion to help them get through it all. Denise, are you referring to Yennefer? Well, if the shoe fits, here's Planet of Lana. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hola, Imui. ¿Qué idioma es ese? Es idioma Sims. Hágame vi. Wishfully. Qué bonito. No, tío, el bicho ese va a morir. Al final del juego ese bicho muere. Créeme. Créeme, si lo ponen aquí el bicho es que muere y... va a ser terrible. Ya no lo quiero jugar, ya está. Sé que el bicho ese va a morir. Sé que va a morir y ya no lo quiero jugar. Ha dado por culo. No. Es que seguro, míralo, te está acompañando durante todo el juego para que al final se muera. Es que, vamos, garantizado. Garantizado que pasa. Mira, si alguna vez jugamos este juego lo haré odiando al bicho, ¿vale? En plan, insultándole y escupiéndole todo el rato. Porque si no, cuando muera me va a dar mucha pena. Sí, lo típico en plan de que se sacrifica para salvar al niño o algo así. Y se muere y ahí hay una escena triste del niño hablándole. Que sí, te lo digo ya. Este va a morir. Va a morir. A ver qué dicen en el chat.
The black ball is gonna die at En la the Fórmula 1 end. todos llevan la misma configuración mecánica. Lo único que cambia es el diseño de la carrocería. Saludos. En la Fórmula 1 todos llevan la misma configuración mecánica, lo único que cambia es el diseño de la carrocería. ¿En serio? ¿Eso es así? Yo tenía entendido que no era así. He puesto die con Y, terrible. El que veía series en inglés. No, no es así, ¿verdad? Claro. ¿Te has fumado un porro o BMGM? Planet of Lana is coming to PC and Xbox. ¡Planeta de Lana! This next reveal is a pretty big deal. No spoilers, but let's just say I really didn't see this one coming. No. ¿Qué cojones? No entiendo. ¿El japonés que acaba de salir es el que ha creado este juego o qué? What the fuck? Ah, el de Premonition. Ey, el 1 se supone que estaba guapo. Deadly Premonition 2 is out now on PC. That's right. Now. ¿Ya ha salido? ¿Ya? This second. ¿Hoy? ¿Este segundo? ¿Ya? Based on the notes on my script, it looks like the producers were struggling for jokes on this one. There's something about ¡Esto es noruego! ¡Movie Troll! ¡El troll de Movie! Bueno, noruego, sueco, no sé, pero este es súper común. O sea, súper común. Súper famoso en Noruega. ¡Los Mummies! Oh, crazy. Esto va. De pequeño, cuando iba al colegio en España, intenté hablarles de Mummy a mis amigos y se rieron de mí, tío. Este juego era goz. O sea, juego serie. Era una serie de dibujos. Te lo juro, es como una religión esta serie de dibujos en Noruega. Fuera de coñas. ¿Nunca lo habéis visto? A los Mummies. ¿Lo conocéis alguno del chat? La casa del Mummy. ¡Yo tenía esta casa! ¡Yo tenía esta casa en juguete! Podías meter a los Mummies a hacer cosas, ¿no? Ah, por culo, voy a hacer streamer noruego. Ya está. No me siento identificado con este chat. Snufkin. ¿Snufkin? Mummy, ¿ves? El Valle de Mummies. Snufkin, Melody of Moomin Valley is coming to PC and consoles in 2023 with a soundtrack. El blanquito ese sí lo vi por internet. Ah, bueno, entonces me sirve. El blanquito ese. Last but not least, we've got a brand new ¡el shooter de Pokémon! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking va a terminar esto aquí! ¡Aquí! Juegazo, hemos visto antes el trailer y este seguro que es nuevo, ¿eh? ¡Es nuevo! ¡Qué juegazo! Gente, ¿cómo es posible que este juego se vea tan bien? Un Pokémon shooter en el que puedes tener tu propia granja, tu propia casa. Puedes capturar Pokémon, puedes matarlos. O sea, ¿qué cojones? ¿El micro? ¿Qué pasa con el micro? Deja de tocarlo, deja de tocarlo. Si Pokémon tuviera lugar en Estados Unidos. Ok, tío. Hola, ¿me escucháis bien? No lo toco, no lo toco. Oh. ¿Qué es esto? El mejor juego de 2022. Lo fuerte es que la historia trata sobre que explotan a Pokémon para fabricar armas. Los tienen ahí explotados en fábricas. Salía en otro tráiler. No mames, qué asco. Can't wait to check that one out.
Well, it looks like we're at the end of the show. It's been an honor, Doug. Ya está, el final del juego. I think we missed something. La Mao. Okay. Todo el mundo poniendo el You also have one more thing written in blood. Is that normal? Yes, I do, and no, this is not normal. I'm gonna go sharpen my silver sword. ¿Estamos en categoría de eventos especiales, por cierto, o no? ¿Bots? Sí, vale. Ojo. Esto es el último, de Space 8. What the fuck? What the fuck es esto? Pero cuántos juegos de terror, me encanta, tío. Es el puto año de los juegos de terror otra vez. Han renacido. Enfermo. ¿Ya está? ¿Se llama así el juego? Now that really is the end of our show. But remember to try out all the demos on our Future Games Show Steam page, and head on over to GamesRadar.com for more follow-up coverage on all of the games that you've seen today. I'd like to say a big thank you to everyone involved in this year's Future Bueno, oye, Games está mejor que otras conferencias que se han visto estos días, También te digo. También te digo, Wolfgang Killers. ¿Qué me ha escrito este hombre? Miedo me da. ¿Lo abro? A ver, voy a abrirlo en privado primero. No vaya a ser que me ha puesto en plan algo de Suiscore o algo así. Buenas, me peudes leer el mensaje de Discord. Te lo agradecería, thanks. Wolfgang.